Representación del conjunto de datos en gráficas. Ejercicio. ¿Hay algunas ciudades más ventosas que otras? Chicago merece el apodo de la ciudad de los vientos. Estos datos son las velocidades promedio del viento en millas por hora para 55 ciudades seleccionadas en Estados Unidos. Paso 1. Escribir los datos de las velocidades promedio del viento. Paso 2. Ordenar los datos de menor a mayor. Número 3, vamos a calcular el número de clase, el cual es sacarle la raíz al total de los datos, que nos da un resultado de 7.3484, así que vamos a redondearlo a 7. En el paso número 4 vamos a calcular el tamaño exacto del intervalo. Para este tenemos que tomar el número mayor de nuestros datos menos el número menor dividido entre el número de clase, el cual nos va a dar un resultado de 1.05, que también tenemos que redondearlo al número más próximo, que en este caso es 1.1. Es la determinación de los límites que corresponden al número de clases obtenido en el paso 3. En este caso son 7. Para identificarlos utilizamos las letras del abecedario. Para el límite inferior se comienza por la letra B. Esta se calcula sumando el dato más pequeño, que es 5.5, más el tamaño exacto del intervalo, es decir, 1.1. Quedarían como resultado 6.6. Para obtener el límite inferior de la clase C, se pone el número 6.6 obtenido en el B y se le suma el tamaño exacto del intervalo 1.1, quedaría como resultado 7.7. Se vuelve a hacer lo mismo para la letra D y se le vuelve a sumar el 1.1, quedaría como resultado 8.8, y así sucesivamente para cada letra hasta llegar a la G. Para el límite superior de la clase se comienza por la letra A. Esta será igual al límite inferior de esa misma clase, es decir, el dato más pequeño, 5.5, más el tamaño exacto del intervalo, 1.1, menos la unidad de variación, que en este caso será 0.1. Esto dará como resultado 6.5. Para la letra B se utiliza el límite inferior de la clase B, es decir, 6.6 más 1.1 menos 0.1, que daría como resultado 7.6. Así sucesivamente se sigue hasta la letra G. Para los límites exactos se comienza por la letra A. Esto es igual al límite inferior, es decir, 5.5, menos la división de 6.6, que es el límite inferior de la clase siguiente, B, menos 6.5, que es el límite superior de la clase siguiente, entre 2. Esto da como resultado 5.45. Y así sucesivamente se sigue hasta la letra G, utilizando la misma fórmula, es decir, límite inferior menos la división del límite inferior de la clase siguiente menos límite superior de la clase siguiente entre 2. Para el límite superior exacto se utiliza la fórmula límite superior de la clase más la división de el límite inferior de la clase siguiente menos el límite superior de la clase entre 2. Para la letra A, esto sería 6.5 más la división de 6.6 menos 6.5 entre 2, que daría como resultado 6.55. Esto se hace para cada una de las clases hasta llegar a la G. En el paso número 7 encontraremos la marca de clase y comenzaremos por la clase A, que se saca sumando límite inferior de la clase más límite superior de la clase entre 2 y nos da resultado como 6, y así sucesivamente hasta llegar a la clase G. Todos los datos obtenidos en columnas, poniendo en una columna clase, en otra límite inferior, límite superior, límite inferior exacto, límite superior exacto, marca de clase y por último frecuencia, en la cual vamos a poner en el eje de las Y la frecuencia y en el eje de las X la marca de clase. Vamos a empezar a intersectar cada uno de los puntos entre ellos para primero formar el histograma. El histograma es este que se puede mostrar con unas barritas. Después vamos a hacer el polígono de frecuencias, el cual es juntar cada uno de los puntos de manera recta y por
último se va a realizar la curva de frecuencias, que se hace como en una forma de una campana.